Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mario Guili. Una nueva entrega de Marxismo vs Psicoanálisis que brinda la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. El tema de hoy es el inconsciente. ¿Por qué es tan importante que veas todo el capítulo? Porque el tema del inconsciente es el núcleo duro donde psicoanalistas y posmodernos apoyan sus ideas. Es la base del actual ataque irracionalista contra el marxismo. Preguntas: ¿tiene algo que decir acerca del inconsciente el marxismo? ¿Puede ser el marxismo una base superior al psicoanálisis para estudiar el inconsciente? ¿Qué consecuencias podemos extraer de un estudio científico del inconsciente en relación a las posturas posmodernas que nos dicen que la conciencia es una pobre cosa, incapaz de conocer la realidad y que somos por naturaleza egoístas y que por lo tanto el socialismo es una simple ilusión iluminista? Por cierto que los elementos que explicaremos en este video fueron desarrollados en profundidad en nuestro texto Psicología y Marxismo. Les pedimos nos des me gusta, te suscribas al canal y visites nuestro Facebook ELAF Hombre Nuevo Mujer Nueva para sumarte a este esfuerzo. Primero, como siempre lo aclaramos, el debate ideológico no tiene que destruir la unidad política de todos los revolucionarios. Se puede ser marxista y psicoanalista y contribuir al proceso revolucionario. Pero ideológicamente tenemos diferencias notables con el núcleo de ideas del psicoanálisis, como ya hemos visto en capítulos anteriores. En efecto, muchos psicoanalistas intentaron mixturar esta teoría del psicoanálisis con el marxismo. Wilhelm Reich, Gilles Deleuze, Luis Althusser. En Argentina son históricos Marie Langer, Pigeon Rivière, León Rosichner. En la actualidad los exponentes de fama son Alain Badiou y Slavoj Žižek. Aclaremos que Marx no habló del inconsciente, pero sí dejó una serie de líneas centrales de orientación filosófica para la investigación psicológica. Nos dejó el método dialéctico de investigación. Pero desde el psicoanálisis se ha atacado al marxismo, endilgándole una carencia de comprensión de lo que pasa en las profundidades del ser humano, al adherir a una tosca reflexología al estilo de Pavlov y su perro y el experimento de la salivación. Desconociendo a Vygotsky, acusan al marxismo en psicología de conductista, que es un latiguillo que usan cuando necesitan descalificar a contendientes en el campo del pensamiento sobre el psiquismo. Los psicoanalistas suelen acusar de positivistas a los marxistas y las marxistas, lo que significa que desde el marxismo se pretende validar cada conocimiento acerca del ser humano en conceptos científicamente fundamentados. Desde el psicoanálisis se ataca la posibilidad de conocer la realidad, en el camino de la teoría de Kant, quien planteaba que el mundo es incognoscible, que solo podemos tener una visión distorsionada por nuestras categorías mentales. De manera similar, el inconsciente es para el psicoanálisis una barrera insalvable en el camino del conocimiento. En cuanto a la imposibilidad de investigar científicamente el psiquismo, como bien dijo Lenin, quien argumente en contra de la ciencia es para vendernos una religión. Esto se refleja en todo el debate con un cultor o cultora del psicoanálisis. Un ex psicoanalista, Van Riller, escribió el libro Las ilusiones del psicoanálisis. Nos advierte: para el psicoanalista cuestionado, el verdadero psicoanálisis siempre está en otra parte, sea cual sea la contradicción que se refiera. A fuerza de estar siempre en otro lugar, uno tiene la impresión de que el psicoanálisis no está en ninguna parte. Y así aconsejaba Freud a su discípulo Abraham: hay que tratar a la gente como los enfermos en análisis, con calma soberana. No hay que prestar atención a los no, seguir exponiendo el objeto, pero sin decirles nada de aquello que una resistencia demasiado grande les haría alejarse. A falta de estudios científicos, los argumentos de la moda y de la autoridad son los que priman. Freud, a propósito de las defecciones de Jung y Adler, dirá: nadie está en disposición de saber mejor que yo qué es el psicoanálisis. Para hacerlo digerible a los sectores de izquierda, se ha intentado pintar un Freud progresista, pero en realidad era en política una persona con todos los tics de la pequeña burguesía vienesa de su época. Así, en 1933, Freud hace una dedicatoria personal a Benito Mussolini en su libro ¿Por qué la guerra?, donde dice: un saludo devoto de un anciano que reconoce en el dirigente un héroe cultural. Viena, 26 de abril de 1933. En el libro defiende la idea de que las guerras serán eternas en la humanidad. El psicoanálisis es base del posmodernismo. Como tal, rompe la relación entre la teoría y la práctica, ayudando a formar la idea del intelectual distanciado de la lucha popular como forma superadora. Contrariamente al enunciado de la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, los posmodernos parecen decir: los filósofos marxistas han intentado cambiar la realidad, pero de lo que se trata es de psicoanalizarla.
El avance del psicoanálisis entre los marxistas de Occidente se explica porque las teorías psicológicas marxistas, encarnadas por Lev Vygotsky, recién se publican en Reino Unido en 1962 y censuradas de sus referencias a Marx. Por ese entonces, el psicoanálisis ya había ocupado el nicho teórico. Entonces, en el marco de la dura lucha del siglo XX, con genocidios, persecuciones y quema de libros, nos fue imposible cumplir cabalmente con un programa de investigación que Lenin nos había dejado. En efecto, en sus cuadernos filosóficos, Lenin apunta a la necesidad de desarrollar la dialéctica investigando la etología, la psicología evolutiva, la adulta y el lenguaje. Lenin sabía que por el lado de la subjetividad era por donde vendría el ataque al marxismo. Así, el psicoanálisis se transformó en el caballo de Troya mimetizado en el acervo cultural marxista, que permitió el desplazamiento de la centralidad intelectual que había sostenido esta teoría en décadas anteriores por el contendiente posmoderno, que con sus jerigonzas avasalló a los marxistas en una blitzkrieg irracionalista. Pero el psicoanálisis es una escolástica. Según Karl Popper, sus argumentos no son falsables. El epistemólogo argentino Mario Bunge utilizaba un porteñismo menos académico. Llamaba a los psicoanalistas macañadores. Y no es para menos. Freud hizo sus descubrimientos en un heroico autoanálisis, algo que solo puede hacer el patriarca, pero que está prohibido para sus seguidores. Sacándole la fraseología, lo único que queda es un método especulativo, poco fiable, que da pie a un hipismo epistemológico, donde rige el principio de que todo tiene la categoría de proposición científica en la medida en que me haya aparecido en la mente. Cuando Galileo le mostraba a los escolásticos las lunas de Júpiter por un telescopio, los monjes medievales le decían que ese aparato debía estar endemoniado. Como los psicoanalistas, no estaban dispuestos a la posibilidad de rever sus posiciones en base a nuevos hechos. Esta disputa entre marxismo y psicoanálisis expresa la contradicción entre ciencia y religión. El marxismo tiene una gran ventaja, el materialismo histórico, sin cuya base es imposible profundizar en el ser humano sin perderse en la naturalización del psiquismo de la sociedad dividida en clases. Bien, veamos las bases marxistas para el estudio del psiquismo y cómo se contraponen con los postulados psicoanalíticos. Si desean ampliar sus conocimientos sobre esta temática, pueden ir al texto Psicoanálisis y Marxismo, dos caminos distintos, de Marcos Lara, en nuestro sitio Sexta Tesis, www.seistesis.com.ar. Bien, en primer término, y como ya lo vimos en el primer capítulo de nuestro canal de la ELAF sobre la concepción marxista del ser humano, el marxismo se basa en la sexta tesis sobre Feuerbach, que plantea que la esencia humana está en el conjunto de las relaciones sociales que nos determinan. Este punto ya marca una imposibilidad de vinculación entre marxismo y psicoanálisis, porque el psicoanálisis postula que la esencia del psiquismo se halla en pulsiones, concepto límite entre lo somático y lo psíquico, dice Freud. Las pulsiones serían la versión humana de los instintos, solo que sin la fijeza de estos, aclara Freud. Las pulsiones tanáticas, agresivas y eróticas amorosas se imponen en nosotros de una manera tal que la historia humana es solo un escenario externo. El ser humano, según Freud, siempre abusará de su semejante y planteará como una errónea idea la de los comunistas que creen en la posibilidad de la construcción de un ser humano nuevo. Esto es imposible, según el autor, y en esto se basa su texto El malestar en la cultura. De aquí el segundo debate. Los marxistas, cuando analizamos el tema del psiquismo, vamos a ver un desarrollo filogenético de la especie a través de la evolución natural del género Homo. Vamos a ver cómo el desarrollo cerebral va de la mano de las herramientas y del lenguaje. La teoría de Freud acerca de cómo se origina el psiquismo actual se da de golpes con la ciencia. En efecto, él lo plantea como un mito pero que funciona, te dicen los psicoanalistas. En su texto Tótem y Tabú, Freud cuenta que en la horda primitiva un macho expulsa al resto de los machos, quedándose con todas las hembras de la horda para sí. Estos se van de la horda y planean su venganza. Vuelven y se comen en un festín totémico al protopadre, introyectando con su carne la ley del padre: no tendrás sexo con tu madre. Con este mito, el psicoanálisis explica la división del psiquismo entre consciente e inconsciente. Así de simple, en una tarde de festín caníbal, nace el psiquismo moderno para los psicoanalistas. Nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre los creyentes retrógrados que niegan la evolución del género Homo basándose en la Biblia y los supuestamente progresistas psicoanalistas que lo hacen citando el mito de Tótem y Tabú? Otro elemento que el materialismo defenderá en la metodología de estudio de la mente humana
es la idea de que el cerebro es la base material del psiquismo. Ojo, no es la fuente, que como vimos es la cultura. Todo evento psíquico tendrá un correlato en la anatomía y fisiología del cerebro. Por supuesto que los psicoanalistas pueden seguir especulando, pero la ciencia descubre cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, el neurocientífico de origen estonio Jacques Panksepp mostró que una gran cantidad de las redes cerebrales humanas son homólogas a las que se encuentran en los mamíferos. El hardware cerebral humano fue modelado por la evolución natural y luego social. El software es producto de nuestra actividad concreta en un medio socializado. Panksepp muestra que en nuestro cerebro medio existen circuitos donde están inscriptos nuestros mecanismos de defensa: ataque, fuga, congelamiento, analgesia, obediencia automática, diferentes de los mecanismos de la vida cotidiana. Sexualidad, búsqueda, juego, cuidado de las crías, todo esto está en la corteza cerebral. Además, en el ser humano es exclusivo el córtex prefrontal, el cerebro racional, base del procesamiento consciente. La amígdala se encarga del almacenamiento de las memorias emocionales y es la alarma que activa los circuitos de defensa, aun cuando los recuerdos que motivan la reacción no sean conscientes. Consciente e inconsciente residen en redes neurales. Ninguna pulsión / instinto es necesaria para explicar esta dinámica. Bien, pero volvamos a Freud. Para este pensador, el inconsciente surge del complejo de Edipo. Según esta teoría, el infante es un perverso polimorfo que desea sexualmente a su madre o a su padre y toma al otro u otra como rival. El niño sale del complejo de Edipo a través del terror a la castración de su pene. El psiquismo se escindiría, por acción de esta amenaza de castración, en consciente e inconsciente, ya que el niño reprime sus deseos sexuales hacia la madre y nace el famoso superyo, la instancia que se constituye con la internalización de las pautas morales. Freud descubre, entre comillas, que el superyo de las niñas va a ser, entre comillas, menos firme que en los varoncitos por no tener un miembro viril que pueda ser castrado. Como vemos, su teoría naturaliza el machismo y transforma ese rasgo en categorías intrapsíquicas, absolutas, eternas, ahistóricas y escritas con mayúscula. Freud hablará de un yo tironeado por el ello y el superyo y dirá que el ello es un hervidero de pulsiones tanáticas o agresivas y eróticas o amorosas. Lacan, hablando del inconsciente y acudiendo a la poesía, dirá: el inconsciente no es ni ser ni no ser, el inconsciente no está satisfecho. Ya he hablado en relación con esto acerca del limbo, la morada de las almas por nacer. Con estas ideas, los cultores del psicoanálisis construyeron una imagen según la cual poseían el saber inapelable acerca del inconsciente. Así es que en 1971, un grupo de psicoanalistas argentinos viajaron a la Unión Soviética, entre ellos Mary Langer, Tato Pavlovsky, Armando Bauleo y Fernando Ulloa. Allí se encuentran con el fuerte andamiaje teórico de los psicólogos soviéticos, pero la atención de la delegación se fijó en un investigador en especial. Se trataba de Philippe Bassin, quien compartió con sus colegas argentinos su sólida teoría del inconsciente. Los textos que recuerdan este encuentro desde el psicoanálisis intentaron una explicación para reducir daño. Nosotros tenemos una teoría que trata los problemas de la represión, la historia personal, lo simbólico y los afectos, la angustia, el amor, la ira. Una teoría surgida de sociedades progresistas y democráticas, mientras que los soviéticos tendrían una tosca teoría fisiologista, cientificista, que no toma en cuenta el conflicto y, claro, anclado en una estructura sociopolítica autocrática, una estructura teórica alejada de las emociones. En realidad se trató de un encuentro entre una psicología que estaba construyendo ciencia sobre funciones básicas contra una teoría como la psicoanalítica que quiere explicar todo pero sin fundamento. Philippe Bassin se planta con sus pares argentinos desde una visión marxista. El inconsciente hay que comprenderlo como una función adaptativa que superó la selección natural y social. La conciencia es una modelización de lo que sucede adentro y afuera del individuo en tiempo real, y adquirir conciencia significa estar presente. Les hablaba a los psicoanalistas argentinos del presentirovanost, lo cual en ruso suena muy aburrido, pero se oye mucho más interesante si decimos que la meditación budista vipassana se basa en el estar presente de manera intencional para ampliar la conciencia. Más cuando les comentamos que la práctica derivada de esta meditación, llamada mindfulness o mente plena, es la técnica basada en evidencia más efectiva para la reducción de estrés. Bassin
les va a hablar de que lo que se llama inconsciente son ciertas orientaciones ustanovskas en ruso, palabra traducida como sets, o sea configuraciones, que quedan fisiológicamente inscritas en el cerebro y cuyo fin es antientrópico, o sea, evitar que nuestra actividad cerebral se disgregue frente a los desafíos del mundo a los cuales el procesamiento consciente no siempre llega a abarcar. Comprenderemos la sinergia del procesamiento inconsciente con el consciente si recordamos haber aprendido a manejar una bicicleta o un automóvil. Al principio toda nuestra conciencia estaba concentrada en cada movimiento de manejo. Una vez grabados, esos sets u orientaciones procesan inconscientemente las maniobras, mientras que nuestra conciencia quedó liberada para atender a la realidad circundante. Despojando al inconsciente de su velo místico, Philippe Bassin va a plantear que en esos sets hay que encontrar la raíz de las emociones no percibidas y la disociación, que los conflictos consciente e inconsciente se dan entre dos programas que se hallan inscriptos en configuraciones neurofisiológicas. Advertirá el peligro de asumir a la ligera cualquier dolencia física como si fueran conversiones histéricas interpretables. Además les dirá que el psicoanálisis sostiene una visión de blanco-negro, consciente-inconsciente, sin observar toda una graduación de estados de semiconsciencia. Les estaba hablando a los psicoanalistas desde la ciencia de procesamiento de información y la teoría cibernética. En definitiva, desde una perspectiva materialista, funciones de la mente reflejan funciones del cerebro. Marie Langer, una psicoanalista cabal que estuvo combatiendo en la Guerra Civil Española, en su vuelta a la Argentina de su viaje a la Unión Soviética, publicó la obra de Bassin Problemas del inconsciente en Argentina en 1972, mostrando una gran capacidad de apertura ante una teoría diferente de la suya, pero asentada en el pensamiento marxista. Sin embargo, el psicoanálisis como teoría idealista no es un mero absurdo. Describió algunos fenómenos del psiquismo, como por ejemplo las defensas que Freud plantea: regresión, negación, aislamiento, proyección, o bien lo que denominó la atemporalidad del inconsciente. Su primera teoría del trauma, que plantea que toda la cadena traumática remite siempre al primer suceso. Desarrolló las bases de la técnica psicoterapéutica, destacando la importancia de la relación terapeuta-paciente, la transferencia y la contratransferencia, siendo muy notable la idea de que la recuperación del paciente se logra haciendo consciente lo inconsciente, aunque los posmodernos tirarán por la borda tal logro del maestro vienés. Lacan, por otra parte, acertó en definir que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Los límites de las visiones freudianas del inconsciente ya habían sido planteados por los propios psicoanalistas. La estrechísima concepción familiarista del complejo de Edipo ha sido intragable para Gilles Deleuze y Félix Guattari, quienes la confrontaron en su Anti-Edipo en 1972 por su carencia total de horizonte social. Un grave retroceso fue su segunda teoría del trauma, donde Freud interpretaba fantasías de seducción por un mayor a sus pacientes que le referían que habían sido abusadas por sus padres. Comentario al margen, Freud denominaba seducción al abuso sexual infantil. Freud escribía una frase tristemente célebre en su carta a su amigo Flayes: «Ya no creo en mi neurótica». El psicoanalista argentino Volnovich responde duramente a Freud planteando que con este giro invierte la carga de la prueba y los y las pacientes terminan siendo responsables de los abusos sexuales infantiles, que además termina invalidando la experiencia de tantos niños y niñas abusados y abusadas, decretando la inocencia de los violadores. Ahora profundizaremos en el tema del inconsciente desde los últimos desarrollos científicos. La inconsciencia puede ser producto del analfabetismo emocional, es decir, de desconocer las señales emocionales y su manejo, lo cual implica carecer de herramientas conscientes para manejar los sentimientos. Por otra parte, el inconsciente reconoce una dimensión horizontal, relativa al nivel de activación de la conciencia, que va desde el coma profundo, estupor, embotamiento, hasta la conciencia activa y la hipervigilancia. Por último, existe una dimensión vertical, la disociación, que se define como la disrupción de la integración de la memoria, el sentido de la identidad, las percepciones y la autorregulación de las emociones originada en el trauma psíquico. Onno van der Hart, un especialista holandés en psicotrauma de fama mundial, junto a su equipo afirmará que la disociación implica la coexistencia de y una alteración entre la llamada personalidad emocional, que está clavada en uno o más recuerdos traumáticos y centrada en la detección de la amenaza, y una parte llamada personalidad aparentemente normal, PAN, que está sujeta a intentar llevar una vida normal, evitando de manera fóbica
uno o más recuerdos traumáticos manifestándose en grados de desapego, insensibilización, despersonalización y amnesia parcial o completa. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Bruce Banner y el increíble Hulk son historias atractivas porque sentimos que algo similar nos sucede, ya que tal es la dinámica de la personalidad cuando es golpeada por el trauma psíquico. Esta es una herida invisible que nos queda luego de haber vivido una situación dolorosa o aterradora. Sus síntomas son reexperimentación, embotamiento, evitación, activación del sistema nervioso central, insomnio, ataques de ira, etc. El cerebro se adapta al golpe recibido. Un evento único deja como síntoma central la evitación, mientras que un trauma continuado en el tiempo, como guerra o secuestro, deja embotamiento. La persona no pudo evitar el trauma repetido, el cerebro se adapta a la sobrevivencia en condiciones dramáticas bajando el nivel de activación. Desde el marxismo y desde la ciencia nos preguntaremos, ¿qué sucede en la base material? Nuestro cerebro es regulado fundamentalmente por el lóbulo prefrontal, pero cuando ocurre un hecho traumático queda archivado en las amígdalas, en el cerebro medio, donde guardamos nuestra memoria emocional. Los recuerdos no procesados constituyen la base de las reacciones patológicas. Esta carga traumática es la que hace que sobrereaccionemos ante estresantes menores. El que se quemó con leche ve una vaca y llora, y desarticula el rol regulador de los prefrontales. La excitación traumática de la amígdala queda aislada por una reducción en la conductividad en su alrededor, fenómeno que Pavlov denominaba inducción recíproca. Es por esta vía por la que podemos explicar hasta los impulsos agresivos aparentemente menos entendibles, y no por supuestas pulsiones agresivas. La parte emocional anclada al recuerdo traumático está desvinculada de la red neural adulta. La parte emocional se queda con los recursos psíquicos de la edad en la que ocurrió el trauma. Allí el trauma está fresco, no procesado. Este esquema explica lo que Freud denominaba atemporalidad del inconsciente y también los síntomas disociativos tales como la despersonalización, es decir, verse raro o no reconocerse, la desrealización, es decir, ver la realidad como rara o verla irreal, la amnesia o la disociación del afecto ante el recuerdo traumático. Aquí tenemos los sets a los que se refería Bazin en su obra, también los sistemas en conflicto en la regulación de la actividad de las que hablaba, explicados con los últimos avances de la ciencia. La doctrina del shock de Naomi Klein explica cómo las oligarquías generan un shock en el pueblo para desarticular la conciencia de las personas y hacerlas retroceder a sus partes emocionales infantiles. Tal es también el objetivo de la tortura. Una vez que las personas están disociadas, son forzadas a retroceder a partes emocionales infantiles y aceptan sin resistencia los ajustes neoliberales y recurren a figuras que aparecen como paternales y protectoras. Pero, ¿es como expresa el psicoanálisis esta disociación del psiquismo en una parte consciente y otra inconsciente una característica estructural y por lo tanto cristalizada? No. Esto es señal de la propia impotencia del método psicoanalítico para llegar a las profundidades del trauma. La progresiva integración de la personalidad se da procesando, digiriendo los recuerdos traumáticos. Para esto existen hoy terapias de última generación, la terapia de exposición prolongada de Edna Foa o la técnica EMDR desarrollada por Francine Shapiro. En ambos casos podemos seguir el correlato fisiológico de lo que sucede. En la medida en que se recuperan los recuerdos de la nube disociativa y se atraviesan los afectos y pensamientos asociados, el procesamiento de los recuerdos traumáticos permite el reacomodamiento de los archivos de memoria trabados, pasando del cerebro medio a la corteza cerebral. Con esto se da la reconexión de las partes emocionales aisladas con las redes neurales adultas, con la consecuente reducción de los síntomas postraumáticos. De acuerdo a la intensidad del trauma vivido y su relación con las capacidades de afrontamiento y los apoyos, la persona puede tener desde una parte aparentemente normal y una parte emocional, lo que se llama disociación primaria, una parte aparentemente normal y varias emocionales en el trauma complejo, esto se llama disociación secundaria, hasta el síndrome de identidades múltiples, varias PAN conviviendo, disociación terciaria. Estas disociaciones son adaptativas. Aunque el trauma pueda sacarnos un jirón de nuestro psiquismo, una parte de la conciencia tiene que seguir conectada con el mundo para seguir viviendo. Con una base racional y científica, Onno van der Hart y equipo desarrollaron una técnica con la que se puede ayudar a las personas politraumatizadas a que reconozcan sus partes disociadas, superen sus fobias a las partes emocionales, esos demonios internos y los recuerdos asociados,
se validen, se escuchen y comprendan que todas son expresiones de lo que está pasando en el interior del ser humano y son respuestas que intentaron adaptarse a una realidad dura. Esto explica un fenómeno que Freud veía, pero explicó de manera mística: la pelea entre las partes internas del psiquismo, creyendo que se trataba de un fenómeno de partes estructurales inamovibles a las que llamó yo, superyo y ello. Las cruentas autorrecriminaciones son síntomas de psicotrauma y el paciente puede aprender a tener un trato más amable y autovalidante consigo mismo. Lenin definía que el idealismo no es un simple absurdo, sino que es un desarrollo exagerado de uno de los rasgos del conocimiento hasta transformarlo en algo absoluto. Los psicoanalistas veían que las partes emocionales encerraban una parte de la verdad del individuo que era tapada por la parte aparentemente normal. Esa pelea hoy sabemos que encierra muchos temores a encontrarse con recuerdos horrorosos y las partes emocionales que los guardan. Sin embargo, abultando un aspecto de la realidad, decretaron que la verdad del ser humano estaba en las partes ocultas, invalidando a la parte aparentemente normal. Catastróficamente se confundió a la PAN con la razón y a la P con lo irracional, y se impuso la idea de que la razón es malvada porque oculta nuestros auténticos deseos. De allí la idea noventista de que no hay más ley que la ley del deseo, esa anarquía psíquica que es tan linda para las canciones pero desastrosa para la vida. Como vemos, el procesamiento inconsciente de la información se puede hacer consciente mediante la alfabetización emocional y la aplicación de técnicas adecuadas para expandir la conciencia y afrontar y procesar los recuerdos traumáticos. ¿Esto significa que algún día seremos absoluta conciencia? No lo sabemos, pero lo que hemos demostrado es que el actual nivel de procesamiento inconsciente del ser humano, el monto promedio de carga traumática con la que afrontamos la vida, es producto de una etapa histórica del desarrollo de la humanidad. Vivimos en el salvaje mundo capitalista que destruye nuestro psiquismo generando constantemente trauma. Pero así como los humanos desarrollamos tecnologías sanitarias para la higiene física, algún día usaremos la higiene mental, acabando para ello con el sistema de explotación, principal fuente del trauma para la humanidad. El inconsciente, como todo lo humano, es sociohistóricamente determinado, y el poder de la conciencia para desentrañar sus secretos es potencialmente absoluto. Y así como podemos dar una comprensión científica del inconsciente, podemos construir una sociedad más humana y justa, el socialismo. Con la superación teórica y práctica del inconsciente psicoanalítico se derrumban los fundamentos del irracionalismo posmoderno. La voluntad de poder de Nietzsche o el saber poder Foucaultiano o el inconsciente colectivo de Lévi-Strauss son todas interpretaciones místicas que tuvieron una vigencia basada en el prestigio de las ideas de Freud. El posmodernismo, la forma que tomó desde los años 60 del siglo pasado el nuevo salto a la razón, se basó en la idea de la conciencia, razón, organización opresora, y de ahí proclamó una especie de anarquismo individualista, social y emocional. El inconsciente tendría la verdad acerca del individuo y la conciencia sería apenas un velo molesto y toda organización opresora. Como el poder es malo, que lo tengan los burgueses. Referir los valores humanos a motivaciones patológicas es un gran aporte del irracionalismo al sistema de explotación. Las madres de Plaza de Mayo cuentan que, en plena dictadura, los y las psicoanalistas les interpretaban su lucha por la aparición con vida de sus hijos como producto de una dificultad para elaborar el duelo. La interpretación de los valores como mandatos superyoicos tiránicos es un gran auxilio a la burguesía al descalificar el afecto, la empatía, la sensibilidad ante el dolor ajeno como fuentes de las acciones altruistas. Con la refutación del psicoanálisis se cae la idea de un inconsciente irracional que solo podía ser abordado con métodos irracionales. El inconsciente tiene una gran racionalidad, que debe ser indagada científica y humanamente. Vamos a ser conscientes de lo inconsciente. Vamos a construir el ser humano nuevo, vamos a hacernos cargo de nuestro destino como clase, sepultar al capitalismo. Nos vemos.